La investigación cualitativa en el ámbito de la formación del profesorado, un ejemplo práctico aplicado a asesores de formación permanente de TIC, es un artículo que se presenta al cuarto Congreso Iberoamericano en Investigación Educativa 2015. El artículo ha sido elaborado por miembros del Grupo de Investigación Ciberdidact de la Universidad de Extremadura, concretamente por Ricardo Luengo, José Luis Torres Carvalho, Luis Manuel Casas y este que les habla, Antonio Paniagua. Bien, comenzamos nuestro estudio revisando el problema de investigación que nos llevó a realizar este artículo. Como punto de partida, observamos que la sociedad está sufriendo unos notables cambios que tienen un reflejo claro en el sistema educativo, en nuestro caso en el sistema educativo español. Los cambios que se están produciendo, fundamentalmente hacia un modelo de sociedad de conocimiento y de implantación de las TIC, tienen un claro reflejo en la práctica docente. Necesitamos un modelo docente que se ajuste a esta realidad. En ese sentido, a través de nuestro estudio, intentamos ver cómo está modificándose la formación del profesorado, qué tendencias está siguiendo y hacia qué nuevas modalidades formativas estamos avanzando. Queríamos comprobar si esas nuevas modalidades están siendo estudiadas por parte de los agentes encargados de la formación del profesorado y qué cambios están suponiendo o qué percepción tienen esos agentes de esa formación. El método que empleamos para realizar este estudio se basa en una metodología cualitativa. El motivo fundamental se encuentra en el tipo de personas con las que queríamos realizar nuestro estudio. Por un lado, contaban con una gran dispersión geográfica, son personas con una ocupación muy alta, lo cual impedía acceder a ellos de una forma normalizada, y por otro lado, no queríamos condicionar su percepción sobre el tema de estudio. Por ese motivo buscábamos algo que fuese lo más abierto posible. Dentro de la metodología cualitativa observamos diferentes esquemas, diferentes modelos y optamos por trabajar con uno de los más comunes, el definido por Mais y Haberman en el año 94 a través de diferentes estudios que se han hecho de esas metodologías. Como punto de partida, diseñamos una serie de variables a través de las cuales iríamos vinculando cada una de las fases del proceso de estudio. Con estas variables podríamos definir con mayor claridad los objetivos y marcar más fácilmente los diferentes elementos con los que íbamos a trabajar. Las variables definidas, una vez realizado un análisis detenido del problema, eran la de qué modalidades formativas se trabajan, cómo funcionaban los gestores de formación, todos ellos están vinculados directamente a la formación del profesorado, evidentemente, pero también trabajamos con otras variables importantes, como el profesorado, el alumnado y las herramientas tecnológicas necesarias para poder implementar esas modalidades formativas en el aula. Modalidades, como se puede ver en el esquema, similares a Blended Learning, pero no solamente eso, también estudiamos las diferentes modalidades presenciales habituales dentro del desarrollo de la formación del docente y la formación a distancia. Siguiendo esas variables, definimos una serie de preguntas de investigación a las cuales buscábamos dar respuesta, cada una enmarcada dentro de un objetivo concreto. Las modalidades formativas, esa variable, nuestro objetivo era localizar nuevas modalidades formativas en el plano de los gestores de formación, de los asesores de formación permanente con los que íbamos a trabajar. Pretendíamos buscar un objetivo complementario que era el de que ellos mismos reflexionasen sobre su práctica docente. En el caso del profesorado, queríamos ver su percepción y cómo se acomodaba a la demanda que ellos formulan sobre la formación. En el caso de las herramientas tecnológicas, el objetivo es evidente. Si queremos emplear diseñar nuevas modalidades que se basen en gran medida en herramientas TIC, en una formación a distancia en este caso, necesitamos conocer las herramientas que podrían ser más adecuadas. Y por último, la variable del alumnado, que en este momento se
abandonó en el principio de la investigación porque entendíamos que si bien el fin último es el de repercutir en una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, creíamos que para el estudio que estamos realizando no era excesivamente relevante, sino que más bien en nuestro caso lo que le pretendemos es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del profesorado, de los asesores y su relación con el profesorado. De ese modo comenzamos la investigación, cuyas pautas principales se exponen a continuación. Por un lado, definimos un modelo muy pautado a seguir a la hora de hacer el trabajo. Optamos por crear grupos focales online en los cuales estudiábamos la labor de un grupo de asesores de formación permanente. Marcamos una serie de pautas siguiendo una fase de investigación marcadas por Morse en 2011 y que podemos ver en este esquema que se muestra a continuación. Básicamente consiste en seleccionar los informantes y las cuestiones, diseñar el instrumento de recogida de datos, trabajar con los participantes y, por último, retirarnos y hacer esa codificación y análisis de la información obtenida. En el relato que definimos, en el informe, en el trabajo que realizamos, detallamos paso por paso cada uno de estos procesos, por lo cual no creemos importante remarcarlo aquí, pero allí se puede ver qué tipo de herramientas se emplearon para recoger la información pertinente, cómo se diseñaron las preguntas, cómo se diseñaron también los grupos en los que se trabajó, y etcétera. Todos esos documentos están a disposición. Se diseñó una serie de cuestiones específicas para cada uno de los grupos. Dado que teníamos un número subgrupo de personas, creamos dos grupos focales diferentes y en cada uno de ellos planteamos unas preguntas distintas y unas preguntas comunes, intentando ver de qué manera se diferenciaban dependiendo de la actuación del investigador en cada uno de los grupos. Atendiendo a cada variable, como se puede observar en el ejemplo mostrado en la parte de abajo y a la pregunta de investigación y el objetivo, diseñamos preguntas específicas que ya planteábamos a cada uno de los grupos de asesores. Esas 15 asesores de los que estamos hablando fueron plasmando durante 2 semanas una serie de respuestas que se recopilaron en un documento de 28 páginas con diferentes reflexiones de cada uno de los asesores y viendo cómo interactuaban entre ellos y cómo las opiniones de unos interferían en las de otros y enriquecían las de otros en ocasiones. De ese modo pasamos ya, una vez que se realizó el experimento, a la fase de análisis de los datos. La fase de análisis de los datos está marcada por el uso de una herramienta específica que se conoce como WebQDA, que nos permitió agilizar este proceso de una forma notable. En primer lugar, se procedió a una clasificación de la información obtenida, empleando los diferentes elementos que hay. Se optó por un modelo mixto en el cual teníamos a priori una serie de variables que son las que definimos en la primera etapa de estudio del problema y complementamos con algunas otras variables que pudieron surgir a lo largo del proceso de trabajo de los grupos focales. En concreto surgió una nueva variable que plasmamos sin ningún tipo de dificultad dentro de WebQDA. Respecto al análisis, una vez codificados los datos, una vez introducidos los datos y creadas variables y diferentes tipos de nodos para poder reflejar bien los datos, contamos con diferentes herramientas para analizar esos datos, desde listas de palabras frecuentes, análisis de variables, todo tipo de herramientas que permitían extraer conclusiones de una forma sencilla y de una forma normalizada, una forma completamente reproducible en otro tipo de experimentos. Con esos datos analizados observamos la distribución de cada una de las variables mediante diferentes preguntas, como se puede ver en la parte derecha. Observamos de esa manera cuáles eran los términos que más llamaban la atención de los asesores y cuáles aparecían de forma más recurrente en cada una de sus intervenciones en los diferentes grupos focales que creamos. También observamos las apariciones de esas variables para ver en qué momentos y de qué modo eran relevantes para ellos. Todo ese análisis muy completo y reproducido en el trabajo al que venimos haciendo referencia arrojaba una serie de resultados que vamos a pasar a comentar a continuación. En primer lugar,
podemos decir que los participantes de los grupos focales, como asesores de formación permanente, personas que viven el día a día de la formación de profesorado, son grandes conocedores de las tendencias en el plano formativo. O sea, no solamente conocen las modalidades formativas con las que se trabajan en la actualidad, sino que además han podido reflexionar sobre diferentes modalidades que poco a poco van incorporando a su día a día. Consideraron muy relevante trabajar con modalidades mixtas como la que venimos estudiando, en concreto sobre Blended Learning. Nuestro objetivo era que ellos viesen qué posibilidades había de combinar formación presencial con formación no presencial y de qué forma hacer esa combinación. Entonces, ellos consideraron, a través de esas apreciaciones que hicieron en los grupos focales, que esta modalidad de Blended Learning era una modalidad muy atractiva y muy interesante para el trabajo diario. Un detalle recurrente en todas las intervenciones, que llegó hasta tal punto de provocar el crear un apartado nuevo dentro de WebQDA para poder analizarlo, era la necesidad de un apoyo institucional para conseguir estos cambios. Las referencias a procesos reguladores, a la intervención de la administración, eran muy frecuentes en el trabajo. El grupo objetivo, como hemos comentado, tenía esa inquietud sobre su trabajo, y si podemos definir de algún modo la postura que encontramos ante todo esto, ante todos estos elementos que estamos estudiando, es la flexibilidad que demostraban en todo momento. Respecto a la formación en centros, que fue una de las preguntas que se planteó y que venía de forma recurrente implícita en algunas de las preguntas, lo usaban como un elemento de comparación en otras modalidades, un elemento que encuentran muy relevante. Creen que el futuro de la formación de profesorado debe pasar de forma clara por una formación más autónoma, formación en centro de trabajo, etc. Sobre normativa, como hemos comentado anteriormente, se resume la necesidad de normativa y de innovación en ese comentario que se muestra en la pantalla. La innovación existe, aunque tal vez necesiten de una flexibilidad normativa que no vaya poniendo límites a dichas innovaciones. Es decir, se repite de nuevo ese aspecto que detectamos en el estudio, de que necesitan notablemente un soporte normativo para cada una de las acciones que ellos realizan. Sobre el Blended Learning, es llamativo como todos llegaron a la misma conclusión de que, si bien las modalidades formativas presenciales tienen inconvenientes y las a distancia también tienen inconvenientes, cuando mezclamos ambas modalidades generando un modelo mixto, un modelo basado en Blended Learning, esos inconvenientes de cada una de las modalidades desaparecían, mientras que las ventajas de cada una de las modalidades permanecían. Ese aspecto, ellos consideraban que una modalidad mixta resultaba muy conveniente. Se trabajó incluso en la definición de aspectos ya de qué duración debían tener, qué equilibrio entre formación presencial y distancia, qué tipo de certificación, etc. Hubo avances notables en ese sentido. Cuando llevamos los resultados obtenidos a la bibliografía consultada, al marco teórico consultado, observamos coincidencias notables en casi todos los autores, como se puede ver en la pantalla. La valoración positiva de esas metodologías mixtas ya estaba reflejada por otros autores, al igual que las dificultades localizadas también eran similares a las que encontraban autores como Stewart o Edmunds a la hora de diseñar experimentos de este tipo. Me refiero en este caso a experimentos de metodología cualitativa. Como conclusión de la experiencia realizada en el trabajo, en concreto del trabajo como una metodología cualitativa, podemos destacar que tiene una aplicación muy sencilla y muy práctica en el ámbito de la investigación, de la formación del profesorado, y que el trabajo con una herramienta como WebQDA supone un ahorro de tiempo notable y muy importante. Eso es todo. Muchas gracias.